Hoy nos acompañan para ello Daniel, ya, a Freddy, a Grisela y a Marlene. Hoy vamos a hablar un poquito ya más sobre cubos, Solap. Y Andrés también se nos unió. Pero primero voy a mencionar algunos puntos relacionados con la clase anterior para recalcar algunos conceptos y aclarar algunas dudas que por ahí han enviado en el foro. El objetivo de la sesión anterior fue básicamente empezar, digamos, a preparar, digamos, un ambiente que pueda permitir a distintos usuarios, digamos, crear, por ejemplo, reportes o análisis. Este cuadro que está ahí en la pantalla es un vistazo muy general, digamos, de lo que se pretende hacer cuando uno está creando, digamos, una bodega de datos o qué es lo que puede permitir, digamos, hacer una bodega de datos. Entonces acá en la derecha, en la esquina inferior derecha, aquí puse, por ejemplo, reportes, análisis, modelos, que básicamente, digamos, que es el objetivo, uno de los objetivos, digamos, que uno podría tener cuando está haciendo una bodega de datos, y con el objetivo final, digámoslo así, de que estos reportes, análisis, modelos, pues puedan, digamos, permitir hacer una buena toma de decisiones a nivel de la organización. Para llegar a este nivel, pues obviamente pues hay que contar, digamos, con una base de datos que sea, digamos, confiable y con ciertas características, y por eso es que nos abocamos, digamos, a la tarea de empezar a crear una bodega de datos. Creo que se me está haciendo un ruido, un segundito para ver si se puede. Alguien creo que tiene ahí el micrófono abierto, si lo podría cerrar tal vez. Creo que ya está. Ok, gracias. Bueno, les decía que digamos, lo que nos vamos a abocar, digamos, es a crear esta bodega de datos que permita, digamos, servir como fuente de los datos para proveer esa información. Entonces vamos a estar creando la bodega de datos y los cubos. Obviamente la bodega de datos, como bien lo vimos la vez anterior, pues básicamente es como un repositorio de datos a partir de sistemas fuentes, que básicamente son los que van a alimentar a esa bodega de datos, que es lo que está aquí, digamos, en la parte inferior izquierda de la filmina. Esos sistemas fuentes, como mencionamos, pues pueden ser muy diversos, pueden venir en diversos formatos, y fue lo que tratamos, digamos, de simular con las tablas de ST créditos y de ST customer que estaban en el ejemplo. Entonces, básicamente, eso lo que se pretendía era simular esos sistemas fuentes, ¿no? Y por medio de un proceso de TL, que es lo que está, digamos, en la parte izquierda, que dice TL y SSIS, que es de SQL Server Integration Services, básicamente uno lleva o transforma, digamos, esa información o esos datos de sistemas fuentes hacia la bodega de datos, ¿verdad? Recuerden que la bodega de datos tiene que ser algo que sea confiable, que los datos sean consistentes, que se manejen históricos y demás, de tal manera que tiene que tener ciertas características. Entonces, básicamente eso fue el primer paso que queríamos replicar y eso fue lo que hicimos la vez anterior. Recalco la parte de ST créditos y ST customer, esas dos tablas, que ustedes tenían que importar en el SQL Server, eran únicamente, digamos, para simular los sistemas fuentes, y el proceso de TL que vimos en el Visual Studio era para apurar la base de datos. Entonces, denme un segundito para mostrarles, recalcar esa parte de lo de la bodega de datos. En un segundito. Dale un segundo para habilitar esa otra pantalla. Ya casi va a aparecer.
Yo no sé si alguien tiene alguna duda o comentario, por favor ahí abre el micrófono, me escriben por el chat, preferiblemente por el micrófono, dado que estoy aquí logueado como Promias y como Fabio, entonces dependiendo de donde me escriban, puede ser que no lo vea, entonces mejor por aquello me abren el micrófono si no veo algo en el chat. Hola, Fabio. Voy a mostrarles Hola. Yo tengo una pregunta. Sí, tengo una pregunta. Por ejemplo, ahí en la pantalla donde estamos viendo, cuando corres el proceso que marca algún error, ¿cómo puedes ver el tipo de error que es? Sí, acá, bueno, voy a abrir, por ejemplo, esta parte para probar la tabla de hechos. Usualmente, acá donde está este output, esta ventanita acá abajo, donde dice error list, aquí debería, digamos, venir alguna descripción. A veces no son muy explícitas, pero al menos debería haber una descripción del error que está ocurriendo. Entonces acá en esta parte de error list, aquí abajo, debería aparecer, digamos, alguna descripción de lo que está sucediendo. Sería una forma, digamos, de ver lo que está pasando. ¿De acuerdo? Sí, lo que pasa es que yo no pude encontrar y ponía el cursor encima de la X y desplegaba algunos, no aparecía nada, entonces no sabía exactamente dónde estaba mi error. Sí, bueno, ahí te pasé una solicitud en el foro para que me pase las estructuras de tus tablas, para poder replicar el proceso y ver en detalle lo que está pasando. Entonces ahí me los subes, Griselda. Sí, ya lo subí, gracias. Ah, ok, excelente. Entonces sí, es una buena consulta de Griselda acá, pues en este panel donde dice error list debería aparecer ahí el detalle de lo que está sucediendo, pero a veces dependiendo del error no es muy explícito, entonces pues hay que conocer un poquillo y ya tener algo de práctica para poder solucionarlos, pero es el panel de mensajes que se muestran. Entonces, retomando la parte de poblar la base de datos, la web de datos que les mencionaba anteriormente, bueno, habíamos visto la parte de poblar las dimensiones, que era esta de cargar clientes, que básicamente lo que hacíamos era tomar información de un sistema fuente, en este caso Customers, y insertarlos en la dimensión correspondiente. ¿Por qué hicimos todo esto? Bueno, recuerden que las dimensiones tienen ciertas características con respecto a cómo van cambiando en el tiempo algunos de los atributos de esta tabla, y entonces hay que manejar esos cambios, y para eso lo que hemos visto la parte de SDs o Slowly Changing Dimensions, para poder, digamos, capturar esos cambios en el tiempo. Y después en la parte de la carga de la tabla de hechos, recuerden que de nuevo el objetivo es partir de sistemas fuentes, que sería este cuadro aquí a la izquierda, ¿verdad? Y poblar, digamos, una tabla de hechos que es, digamos, ya más consistente y la información se maneja históricos, ya de alguna depuración de los datos, de tal manera que hay que poblar esa tabla de hechos. Y para ello, pues hay que partir de datos fuentes, ¿verdad? E ir, digamos, en este caso, pues seleccionando las llaves de las llaves foráneas de cada una de las dimensiones para poder, digamos, probar esa tabla de hechos. Recuerden que la tabla de hechos, un segundito aquí para mostrarles la base de datos. Voy a mostrarles el detalle del diagrama, digamos, estrella de la base de datos. Un segundito. Entonces me confirman si ya se está viendo el diagrama de estrella, no sé si hay algún rezago en el video. Entonces, bueno, ahí está el diagrama de estrella. Entonces, básicamente en este caso tenemos una tabla de hechos, que en este caso se llama FACréditos, bueno, en esta se llama 2, porque ya aquí le agregué más dimensiones, ¿verdad? Y cada una de estas dimensiones o cada una de estas tablas van a representar las dimensiones que queremos modelar en el problema, ¿verdad? De tal manera que hay que capturar estas llaves que están acá, ¿verdad? Estas llaves foráneas que están acá, bueno, en este caso subordinadas de las dimensiones, hay que insertarlas en la tabla de hechos, ¿verdad? Porque son las que van a describir a cada uno de los hechos o medidas que se almacenan en esa tabla de hechos, ¿de acuerdo? Entonces hay que hacer esas dimensiones. Ahora, ¿cómo hacer estas dimensiones? ¿O por qué hacerlas? Bueno, ¿por qué hacerlas? Bueno, van a estar en función de lo que se quiere modelar, ¿verdad? Y lo que se pretende medir sobre cada uno de los hechos o las medidas, como por ejemplo el saldo de los créditos. ¿Cómo hacer estas dimensiones? Bueno,
hay que empezar, digamos, creando la tabla, ¿verdad? Creando una tabla. Pues simplemente, digamos, acá habría que hacer una nueva tabla, por ejemplo, en la base de datos. Uno lo puede hacer visualmente por medio de esta herramienta, digamos, de tablas, clic derecho, nueva tabla. Y acá uno va creando todas las columnas, ¿verdad? Columna A, y aquí uno le pone un tipo de dato, etcétera, ¿verdad? Entonces habría que completarlas. Y después de que se completa esa dimensión, hay que poblar la dimensión en función del contenido específico de ella, por ejemplo, de la dimensión de morosidad. Voy a abrir esa tabla, por ejemplo, que era parte de la tarea. Voy a mostrarla acá rápidamente. Pues, por ejemplo, la dimensión de morosidad que yo tengo acá, pues es una tabla que tiene 3 columnas. Una morosidad FK, o sea, la llave subordinada aquí debería ser FK, pero bueno. La morosidad como tal, que aparece en la base de datos, que recuerden que ya estaba agrupada, y un rango de morosidad que es como una descripción de ese estatus. ¿Okay? 1 significaba al día, 2 de 1 a 30 días de atraso, etc. Entonces, bueno, hay que explorar esa dimensión. Ahora, ¿cómo relacionar la dimensión? ¿Cómo relacionar la dimensión con la tabla de hechos? Bueno, hay que hacer varias cosas, ¿verdad? Hay que primero que agregar una nueva columna en esa tabla de hechos, que va a ser ¿cómo se llama? La llave foránea de esa dimensión, en este caso de morosidad. ¿Cómo se hace eso? Pues uno puede modificar, digamos, una tabla que ya está creada aquí en la parte de diseño. Uno puede, digamos, crear una nueva columna. Pueden presentar una nueva columna y pues uno ahí agrega, digamos, en este caso morosidad FK, por ejemplo. Damos un ejemplo. Etcétera. ¿Okay? Entonces uno puede modificar las tablas así. Y básicamente ya con eso ya uno puede, digamos, hacerlo y digamos, utilizarlo ya en esta parte, digamos, de carga de la bodega de datos. Entonces, básicamente eso es algo que quería retomar de lo que se vio la vez anterior y parte de la tarea. No sé si alguien tiene alguna consulta específica de esa parte de crear dimensiones, o por qué se crean dimensiones, por qué se crean tablas de hechos, y el objetivo como tal de lo que estamos haciendo, ¿verdad? Que es pues crear una bodega de datos que permita, digamos, a uno tomar decisiones y a partir de ella, por ejemplo, hacer análisis y reportes o hacer modelos, por ejemplo, que era lo que estaba en la filmina inicial de la presentación que les estaba mostrando. ¿De acuerdo? Si alguien tiene alguna consulta, comentario con respecto a la sesión anterior, la tarea, pues dudamos de una vez. Si no, entonces continuamos con la clase número 2, que es lo que vamos a ver hoy, obviamente. ¿De acuerdo? Otra pregunta, Fabio. Sí, claro. De los paquetes que nos enviaste, no encontré la manera de importarlos y cambiarles, por ejemplo, el connection, o hacer la conexión para nosotros verlo, el esquema que tú nos habías mandado por la plataforma. ¿Eso en qué parte se hacía o cómo? Ok, entonces, por ejemplo, si están viendo los paquetes que se han subido y que están compartidos ahí, por ejemplo, digamos que este sea el que yo les compartí, ¿verdad? Entonces, lo primero que tienen que hacer, digamos, si esto fuera el paquete que yo les compartí, lo primero que tienen que hacer es modificar el Connection Manager que está acá. Ese tiene ese nombre, entonces tienen que darle doble clic, por ejemplo. Y aquí va a aparecer el detalle de la conexión. Entonces, acá básicamente lo que tienen que poner ya es sus máquinas. Si hacen ese cambio, ¿verdad? Aquí sería las máquinas locales de ustedes y con la base de datos que ustedes hayan especificado. Y le dan OK y listo. Ya con eso sería suficiente para cambiar la conexión. Eso bajo el supuesto que todas sus tablas y demás tengan los mismos, digamos, la misma estructura de nombres y de columnas, pero únicamente sería acá en el Connection Manager. OK. Bueno. OK, entonces voy entonces a continuar con la clase número 2. Voy a cerrar este paquete de Integration Services, un segundito. Voy a mostrarles la presentación de la clase número 2. OK. Entonces, como les mencioné al inicio, hoy vamos de hecho la próxima clase vamos a enfocarnos en la creación de cubos. Con gusto, Freddy.
Vamos a enfocarnos en la creación de cubos y hoy nos vamos a enfocar únicamente en algunos temas teóricos de cubos y crear ya las dimensiones que van a ser utilizadas cuando uno esté modelando el cubo. Cuando está creando un cubo OLAP, básicamente hay que hacer un conjunto de pasos y es lo que hay que, digamos, que dominar y conocer. Un poquito técnicos, como es la fuente de datos, obviamente, que va a servir para alimentar el cubo. Ahorita vamos a ver en detalle qué es un cubo. Aquí nada más estoy mostrando algunos pasos que hay que dominar y en función de lo cual vamos a distribuir las clases. Y posteriormente a la definición de esta estructura o esta fuente de datos, vamos a crear dimensiones, jerarquías y relaciones sobre ese cubo. Y finalmente, que es lo que vamos a ver en la próxima clase, vamos a especificar ya las medidas o las métricas que vamos a utilizar en el cubo, inclusive crear, digamos, algunas razones, unos indicadores de rendimiento, como son los KPI o KPIs. Entonces hoy nos vamos a enfocar únicamente en las dos primeras partes de definición de fuentes de datos y definición de dimensiones y sus elementos relacionados, como son las jerarquías y relaciones. Entonces, bueno, ¿qué es un cubo? Básicamente en el 93 se propuso un nuevo diseño de bases de datos que se definió como Online Analytical Processing o OLAP, es lo que se conoce como OLAP, y de ahí el nombre de cubos OLAP. Y el objetivo, digamos, de OLAP es permitir, digamos, una rápida obtención de la información. ¿Okay? Básicamente ese es el objetivo inicial, y enfocados en permitir, digamos, hacer análisis, por eso de la palabra analítica. ¿Okay? Los que han escuchado, digamos, OLTP, son las bases de datos usuales transaccionales. Ese es otro enfoque de bases de datos, otro diseño de bases de datos, pero orientado más a la transaccionalidad en vez del análisis. Un cubo OLAP o cubo, básicamente es una forma particular o especial de almacenar los datos. Eso es todo lo que permite un cubo. Una forma específica de almacenar los datos. Con el objetivo, digamos, de permitir a los usuarios ciertas funcionalidades, como por ejemplo hacer ordenamientos, agrupaciones y en general hacer, digamos, o permitir análisis de grandes volúmenes de datos, pero esto de una forma rápida y que sea sencillo para el usuario. Entonces, digamos que estas son las características claves de los cubos, grandes volúmenes de datos que pueden ser analizados rápidamente. ¿Okay? Y de tal manera que la información está estructurada en cierta forma. Cuando uno escucha, digamos, el concepto de una base de datos OLAP, básicamente uno lo puede definir como una base de datos dividida en uno o más cubos. Para aquellos que han utilizado Excel y tablas dinámicas en Excel, pueden pensar, pueden ver un cubo OLAP básicamente como una tabla dinámica, digamos, bastante grande y con cientos o de puntos, o tuplas o millones de datos. Es un concepto, digamos, similar. Acá en esta semina básicamente lo que quería es como separar los conceptos de OLAP y OLTP, que son básicamente diseños de bases de datos. El propósito es muy distinto. El propósito de OLAP es básicamente hacer análisis de datos. El propósito de OLTP es almacenar transacciones, digamos, de una forma eficiente. De tal manera que en función de esos dos objetivos, el diseño de los OLAP o OLTP es distinto. Por ejemplo, la normalización, que básicamente qué tan duplicada está la información. En OLTP, digamos que está muy normalizado, es decir, hay pocos duplicados, y eso permite, digamos, hacer rápidas actualizaciones, eliminaciones, etc. Mientras que en OLAP es un poco desnormalizado, de tal manera que hay un poco de duplicidad en cómo se almacenan los datos. Ahorita lo vamos a ver. Y la estructura como tal de OLAP y OLTP son distintas. OLTP es básicamente una base de datos relacional, mientras que OLAP básicamente son bases de datos multidimensionales. Esto es básicamente lo que separa. Si uno quiere ver, digamos, un cubo desde un punto de vista geométrico, pues simplemente uno lo puede imaginar como ese objeto, digamos, que tiene, digamos, tres dimensiones o tres características, como por ejemplo es la altura, la profundidad y la longitud, de tal manera que uno puede ver la información acá como está mostrado, digamos, en este
elemento acá en el centro, coloreado en azul, rojo y blanco, uno puede ver la información desde tres distintos puntos de vista. En este ejemplo, ¿verdad? En la práctica, un cubo puede tener más de 3 dimensiones. O de hecho, menos de 3 dimensiones, pero pierde poco de sentido cuando tiene una dimensión. Sería básicamente una columna de una tabla. ¿Ok? Hoy vamos a ver, y bueno, y también la otra semana, que vamos a tocar varios conceptos que son importantes dominar cuando uno está creando cubos y que impactan mucho, digamos, en el rendimiento y al fin de cuentas en la funcionalidad que uno le va a permitir a los usuarios. Uno de ellos es la dimensión como tal, digamos, este es el primario. Uno va a poder, digamos, ver el cubo desde varias dimensiones. Acá en esta figura lo pueden ver como las caras del cubo. Una cara del cubo representa a una dimensión. Por ejemplo, esta que está acá a la izquierda, de producto, es una dimensión de producto, es una cara. Esta que está aquí a la derecha abajo sería el mes. ¿Ok? Y esta que está, digamos, arriba, digamos, que está definida por la altura, sería en este caso el plazo. ¿Ok? Ahora, cada dimensión va a estar compuesto, digamos, por atributos, y esos atributos tienen valores específicos, y esos valores específicos los vamos a llamar miembros. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, la dimensión de plazo va a tener un atributo que puede llamarse plazo también, o plazo en años, y ese plazo en años tiene miembros, o sea, valores que toman ciertos valores en particular para la redundancia. ¿Okay? Lo mismo con producto, uno puede tener valores específicos, o lo mismo con mes, valores específicos. ¿Ok? Adicionalmente, al concepto de dimensión y atributos y miembros, sobre cada dimensión, o más bien sobre cada atributo de una dimensión, uno puede definir dos cosas que son muy importantes. Una es la jerarquía de ese atributo y otra es la relación de ese atributo. Las jerarquías, básicamente, pues es el concepto, digamos, jerárquico que todos conocemos, digamos, donde un padre puede tener varios hijos, y esto sirve básicamente, o es muy útil para hacer reportes, digamos, para hacer, ¿cómo se llama esto? Drill downs, digamos, como para navegar a profundidad los datos. Y el concepto de relación también es muy útil, pero es un poco más, está enfocado un poco más en el diseño como tal y la parte técnica del cubo, y está relacionado con las jerarquías, pero ahorita lo vamos a ver en detalle cuando lo estamos definiendo. Tienen varios impactos en la forma en que uno va a obtener la información y en la forma en que uno va a aprovechar la funcionalidad del cubo como tal, en la forma en que está organizado, pero esto lo vamos a ver con ejemplo, pero el concepto es un poquillo más complejo. Adicional a la dimensión y sus características como jerarquía, relaciones y miembros, vamos a tener otro elemento importante que son los hechos, que es lo que queremos medir. Lo que es cuantificable usualmente son aditivos. Algunas veces son aditivos, pero usualmente son aditivos por completo. Las métricas que queremos medir, que queremos, por ejemplo, sumar en el caso del saldo de los créditos, la duración de la llamada, cantidad de ventas, total de ventas en colones, en dólares, en la moneda que corresponda. ¿Ok? Entonces, ¿por qué usar cubos? Bueno, realmente más bien la pregunta es más bien por qué no usarlos, dado que brindan muchas ventajas, aunque tienen, digamos, ciertas desventajas como toda implementación. La gran desventaja del cubo, como les decía, es que uno puede, digamos, acceder a grandes volúmenes de datos de una forma muy rápida. Imagínense una base de datos de ventas de productos al por menor, por ejemplo un supermercado que vende miles de transacciones diarias, de tal manera que son millones de transacciones al año, por ejemplo, y uno podría querer, por ejemplo, ver la tendencia mensual de ventas a lo largo de 3 años. Si uno va a tratar de acceder a esa información a una base de datos normal, digamos, ese tipo de consultas son muy pesadas computacionalmente y pueden tardar mucho. En un cubo, digamos que esas métricas podrían estar, digamos, como precalculadas o preagrupadas, de tal manera que lo hacen muy rápido. ¿Ok? Entonces, esas son las ventajas que tienen los cubos. Hoy vamos a estar haciendo cubos ya en SQL Server Analysis Services, utilizando la misma herramienta de
Microsoft, del Visual Studio, del SQL Server Data Tools, como quieran llamarle. Y básicamente vamos a hacer varios pasos, son muy simples. Los primeros de ellos están en función de la definición de los datos que vamos a estar utilizando. Vamos a crear un data source, un data source view, y después vamos a crear y configurar las dimensiones. Eso es lo que vamos a hacer hoy. Después, en la otra clase, vamos a crear ya las métricas y vamos a definir algunos formatos condicionales y vamos a definir KPIs y vamos a ya implementar el cubo y vamos a navegar. Entonces hoy nos vamos a enfocar en estos primeros 3 elementos. Entonces, nada más acá como una nota, los cubos que vamos a estar, digamos, implementando no se van a almacenar en la base de datos relacional, donde están las tablas, sino que se van a almacenar en la base de datos, en la base de datos, digámoslo así, en el servidor de análisis services. Ahí es donde van a estar almacenándose los cubos. Y cómo almacenamos, por ejemplo, los modelos de minería de datos en el curso anterior. Entonces vamos a utilizar tanto el análisis services para ello. ¿Ok? Entonces, como les decía, vamos a utilizar el Visual Studio para crear los cubos y voy a dejar la presentación y voy a empezar a crear primero los data source y el data source view. Y después de esto vamos a crear ya las dimensiones. Entonces voy a saltar toda esta parte de la presentación y cuando voy a crear las dimensiones regreso a la presentación para mostrarles algunos conceptos que quiero mencionar. Ok, entonces voy a saltar a la herramienta. Por ordenado, si alguien tiene alguna duda hasta ahí, pues me avisa, ¿verdad? Ok, entonces voy a ir al Visual Studio. Ahorita se les debe mostrar que ya está en pantalla. Y voy a crear un nuevo proyecto. Okay. Este nuevo proyecto que voy a crear es un proyecto de análisis services. De nuevo, en la opción de Business Intelligence, en la sección de Business Intelligence voy a utilizar, en este caso no Integration Services, que fue lo que utilicé la semana pasada para hacer el paquete y poblar la base de datos, sino voy a utilizar un proyecto de análisis services. Okay. Que fue el equivalente al que utilizamos en el curso anterior para hacer los modelos de minería de datos. ¿Okay? Entonces voy a ponerle acá, por ejemplo, voy a poner el nombre de este proyecto. De nuevo, la repercusión del nombre no es tan crítico, porque se puede cambiar co-créditos y voy a ponerle P de la generación de Pearson. ¿Okay? Entonces voy a darle clic en OK. Y eso me va básicamente a mostrar, digamos, el mismo panel que teníamos para hacer las estructuras de minería, pero en este caso vamos a hacer los cubos. Entonces, en el orden que acá a la derecha tienen el Solution Explorer, si no se les muestra el Solution Explorer o cualquiera de los paneles que ustedes ven acá, Properties, Toolbox, etc., siempre acá en la opción de View, en el menú View, van a poder habilitar cualquiera de esos paneles. ¿Okay? Entonces ahí va a aparecer el Solution Explorer, va a aparecer el detalle de los errores, error list, etc. Entonces siempre, nada más para que lo tengan ahí presente. Entonces lo primero que voy a crear es, digamos, la fuente de datos, el data source, que me va a permitir extraer datos de la base de datos. ¿Okay? Entonces voy a crear un nuevo data source, voy a hacer clic derecho en New Data Source, clic derecho en Data Source, voy a escoger New Data Source, esto me dará un asistente y voy a empezar, digamos, a crear la conexión. Lo primero que hay que hacer, bueno, aquí les va a aparecer vacío o va a aparecer las conexiones que ustedes hayan antes hecho. En este caso voy a suponer que no hay conexiones y voy a crear una nueva conexión. Entonces voy a hacer clic en New. Y cuando hace clic en New va a aparecer básicamente lo que ya ustedes conocen, donde uno define el servidor donde va a extraer los datos, en este caso, de donde voy a extraer los datos, en este caso un SQL Server, pero puede ser otro tipo. Y la base de datos que estoy utilizando se llama Promidat. Y voy a hacerle un test connection a esto. Y fue satisfactorio. ¿Ok? Entonces ya con eso definí mi base de datos fuente. ¿Okay? Recuerden, eso, de nuevo, puede ser, no tiene que ser SQL Server como fuente, puede ser otra fuente de datos. Ok, entonces le dan continuar.
Y esta ventana es importante, ya ustedes ya lo conocen. La vez anterior utilizamos la cuenta de servicio. Recuerden que habíamos configurado y agregado la cuenta de servicio para que extrajera los datos ¿cómo se llama? Del motor relacional. Si les da problemas con esta opción, al momento de procesar el cubo, vamos a intentar también, voy a enseñarles hoy cómo hacer esta, especificando un usuario de Windows. Básicamente lo que tienen que poner acá es el usuario completo de Windows que ustedes tienen en estos momentos trabajando en sus máquinas. Si tienen dudas de cuál es el usuario, pues pueden regresar acá, por ejemplo, al Management Studio, y en la parte de seguridad del Management Studio, en la parte de logins, va a aparecer, digamos, el detalle del usuario que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, acá lo tengo seleccionado, que dice logins, y este que tengo seleccionado, por ejemplo, este es mi usuario, ese es el nombre de mi máquina, que sería como el dominio, digámoslo así, de ese usuario, y este userf en este caso es mi usuario. Entonces voy a copiarme eso, ¿ok? Y voy a llevarlo acá al Visual Studio, y voy a pegarlo en la parte del username, y en el password pues tienen que poner su password de Windows, ¿ok? Entonces eso deberíamos, es el equivalente a utilizar el service account que ustedes hicieron. Obviamente este usuario tiene que tener permisos de lectura sobre la base de datos que ustedes quieren acceder, ¿ok? Voy a darle siguiente, y voy a ponerle aquí un nombre a ese data source, voy a ponerle propiedad ds de data source, y le voy a dar finish. Listo, ya está creada el data source. Lo siguiente que va a aparecer, o el siguiente paso, perdón, equivalente a lo que habíamos hecho en el curso anterior, es definir un data source view. El data source view me va a permitir definir cuáles son los objetos que yo voy a tener disponibles para crear cubos, en este caso dimensiones y hechos. Entonces yo puedo crear, por ejemplo, un data source view, clic derecho sobre data source views, hago clic en New, eso me va a aparecer un asistente. Ven que acá tengo, perdón, ya aquí tengo el data source que yo acabo de crear. Voy a darle siguiente. Y lo que sigue acá es escoger las tablas que yo quiero utilizar para este proyecto. ¿Ok? Entonces en este caso voy a utilizar la tabla de créditos, tabla perdón, ¿cómo se llama? De hechos. Que voy a utilizar esta que se llama Pack Créditos 2, que yo ya tengo lista. Voy a darle aquí a agregar. Y obviamente necesito más que la tabla de hechos, necesito tanto la tabla de hechos como las dimensiones. Entonces ustedes pueden recorrer las dimensiones y agregarlas uno a uno, o pueden hacer clic donde dice Add Related Tables, que básicamente eso va a extraer todas las tablas relacionadas con la tabla de hechos, en el caso que ustedes han hecho las relaciones. Entonces voy a hacer clic en ese botoncillo de Add Related Tables, y eso me va a extraer o me va a obtener las tablas relacionadas con la tabla de hechos. Ok, en este caso yo tengo varias dimensiones. Por ejemplo, tengo la dimensión de producto, la dimensión de fecha, la dimensión de morosidad, rango, monto y plazo. Son dimensiones que yo ya tengo listas para usar. Voy a esperar a que se refresque el video. Creo que no está actualizándose. Ok, ya está, ya se muestra ahí. Entonces vean que ya tengo todas esas tablas. Y vean que la base de datos tiene más tablas. Para la izquierda, donde dice acá Available Objects, aparecen más tablas o vistas, pero únicamente voy a utilizar estas de la derecha para este proyecto. Entonces el Data Source View básicamente lo que define es como el alcance, digamos el dominio de tablas que van a estar, que pueden ser utilizadas por el usuario. Entonces voy al siguiente. Y lo que sigue es ponerle simplemente un nombre y voy a ponerle Data Source View. ¿Okay? Finalizar. Entonces vean, y aquí aparece el detalle de tablas o vistas en general objetos que van a estar disponibles para ser usados en la creación de cubos. Uno puede también crear, digamos, nuevos objetos a partir de estos, que se llaman Name Query. Si ustedes hacen clic derecho sobre cualquier parte ahí de este panel, van a ver este menú que se está desplegando acá, y una opción que dice New Name Query,
les va a permitir, digamos, ustedes crear como una vista. O sea, es como una tabla virtual, digámoslo así, temporal o únicamente que no vive en la base de datos, sino vive únicamente en este proyecto. Y está en función de las tablas o vistas que están en el Data Source View. Entonces, a ese name query ustedes les pueden poner, por ejemplo, un nombre. Voy a ponerle acá un nombre, ponerle acá DINMES. Okay, entonces le puse DINMES y este va a estar en función, voy aquí, voy a agregar una tabla y voy a agregar la tabla de ¿cómo se llama? De fecha. Ok, de fecha. Entonces, por ejemplo, este main query va a ser básicamente, ¿cómo se llama? Va a ser básicamente a la misma dimensión de fecha, pero voy a hacer aquí un filtrillo. Bueno, no voy a agregar todos, nada más para... No importa, voy a agregar todos. Pero voy a poner, digamos, una condición acá. Esta condición que estoy poniendo acá en el web, estos SQL no tienen que conocerlo ustedes, pero básicamente acá lo que estoy restringiendo es obtener únicamente los fines de mes de la dimensión de fecha para no obtener todas las fechas, sino únicamente aquellos que son fin de mes. Un segundito para quitar esto. Ok. Entonces, esto simplemente es como para crear un nuevo objeto que va a estar disponible para ser usado en el cubo. Entonces, vale clic en OK. Entonces, bueno, ahorita se les va a refrescar eso ahí. Espera que se refresque. Y ese objeto que yo le puse ahí, DINMES, es como si ustedes tuvieran otra tabla en la base de datos. ¿Okay? Y uno puede hacer relaciones entre la tabla de hechos y ese nuevo objeto que yo acabo de crear. ¿Okay? Voy a esperar a que se refresque el video porque no veo que esté refrescándose. Que mientras se refresca ese video, voy a hacer una relación entre la tabla de hechos y ese name query que acabo de hacer. Bueno, ya está en pantalla. Entonces voy a simplemente arrastrar donde dice MSFK hacia fecha SK y voy a poner ahí una relación. ¿Okay? Entonces básicamente ya definí la relación, como si estuviera haciendo una relación entre tablas reales. Vean que el simbolillo de ese name query es distinto a las otras. Tiene como ventanitas acá, no tiene la misma ventanita de la tabla de crédito, de hechos. Ok, bueno, eso es algo que quería mencionarles con respecto al, ¿cómo se llama? Aquí uno puede crear nuevos objetos. Uno también puede explorar los datos desde acá. Entonces, por ejemplo, la dimensión de creación del producto, voy a explorar los datos desde acá. Entonces, vale clic derecho únicamente y ahí deberían mostrarse, digamos, los datos de esa tabla. ¿Ok? Simplemente clic derecho sobre una de las tablas y escoger explorar datos. Ok, denme un segundito para reiniciar el video acá. Entonces, hasta el momento lo único que he hecho es crear el Data Source y el Data Source View, que me van a permitir crear dimensiones para ser usadas en los cubos. Entonces, hasta ahora no he hecho mucho, digamos, solo definir la fuente de datos y lo que va a estar disponible para ser usado en las dimensiones y en los cubos como tales.
Regálame un segundo para mostrar de nuevo el video. Y aquí ya casi aparece el videillo ahí en la pantalla. Ok, bueno, esa era la tabla de productos que he explorado. Ok, bueno, entonces ya hicimos eso. Y lo que sigue es crear ya las dimensiones del cubo. Entonces voy a regresar aquí brevemente a la presentación para crear las dimensiones. Bueno, en la presentación está cómo crear, por ejemplo, uno puede generar, digamos, un campo, digamos, adicional, como ficticio, también sobre una nueva tabla, que se llama un name calculation, pero no voy a detallar mucho en eso. Ok, pues vamos a crear las dimensiones. Creemos una dimensión, hagámoslo de una vez en la herramienta, entonces. Ok, voy a ir a la herramienta para crear de una vez las dimensiones. La parte de la creación de las dimensiones lo vamos a estar creando donde está el Solution Explorer, que es esa ventanita que está en la parte superior derecha del proyecto. Ya hicimos el Data Source, hicimos el Data Source View, y ahora lo que sigue es crear las dimensiones. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre Dimensions, y vamos a escoger New Dimension. ¿Ok? Entonces eso, como siempre, abre un asistente, y en este caso vamos a escoger que utilice una tabla existente, ¿verdad? Porque ya las tenemos creadas. Ya nuestra bodega de datos, el diseño de la bodega de datos, está pensado para que sirva con cubos. Entonces vamos a escoger una tabla existente y vamos a crear, por ejemplo, la dimensión de producto. Vamos a crear una dimensión de producto. Entonces vamos a escoger del total de tablas disponibles, que son las que aparecen únicamente en el Data Source View, vamos a escoger el producto, ¿ok? Y él automáticamente selecciona el producto SK como la llave del producto, lo cual es correcto. Acá donde está el nombre no lo vamos a cambiar por ahora. Realmente, nada más para aquellos curiosos, digamos, acá dice Key Column y aquí dice Name Column. Este Key Column, básicamente ustedes vieron que es como un consecutivo, 1, 2, 3, 4, 5, etcétera. Digamos, realmente no tiene ningún significado desde el punto de vista del negocio. De tal manera que si uno quiere mostrar esa columna en el cubo, uno no quisiera mostrar a los usuarios esos números. Entonces uno puede escoger que en vez de mostrar los números, escoja otra columna. Por ejemplo, el código. ¿Ok? Acá donde dice Name Column. Entonces uno puede escoger otra columna para que parezca a los usuarios algo con un poquito más de sentido, en vez de la columna llave. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a ponerle ahí producto código, igual el siguiente. Y lo que sigue son todos los atributos. Recuerden que ya les mencioné que una dimensión tiene atributos, y estos atributos tienen miembros, que ahorita vamos a ver cuáles son los miembros. De tal manera que uno puede escoger cuáles atributos quiere exponer para crear la dimensión. En este caso, escojamos todos. Vamos a escoger producto nombre largo y familia. ¿Ok? Ya ustedes están familiarizados con esta tabla de producto, entonces ya saben los valores que esto tiene, ¿verdad? Y vale continuar. Y lo que sigue es básicamente ponerle un nombre a esa dimensión de producto. Entonces, por defecto en el nombre, vamos a obtener el mismo nombre de la tabla, pero recuerden que la idea de esto es
que esto sea, que sea amigable con los usuarios. Entonces, en vez de bin producto, vamos a ponerle producto únicamente a esto. ¿Okay? Igual a finalizar. Entonces, voy a procesar esto para que ustedes vean los miembros de los atributos de la dimensión de producto. Antes de hacer eso, vamos a hacer ciertas configuraciones a nivel del proyecto para definir la base de datos donde se va a hacer el deployment de estos cubos. Entonces voy a ir acá donde dice cubo crédito P, que es el nombre del proyecto, y voy a dar clic derecho donde está la parte de propiedades, y eso va a abrir, digamos, una ventanita. Esto se les va a aparecer ahí. Y en esa sección de propiedades del proyecto van a haber varios tabs, y entre ellos un tab que dice Deployment. Y en la sección de Deployment vamos a escoger el servidor, que en este caso, pues, bueno, en mi caso se llama Prounidad PC. Y la base de datos vamos a ponerle créditos P, va a ser el nombre de la base de datos, donde yo voy a almacenar estos cubos. ¿Okay? Uno puede almacenar varios cubos. ¿Okay? Recuerden que una base de datos multidimensional está compuesta por múltiples cubos. Uno puede crear múltiples cubos en este proyecto. Vale, clic en OK. Ok, una vez que le dimos clic en OK, básicamente podemos hacer clic derecho sobre el proyecto y escoger la opción que dice procesar. Entonces voy a empezar a darle procesar, ahorita se les actualiza ahí para ver el resultado como tal del procedimiento. Entonces ahí se está procesando. Que les va a aparecer esta ventana que dice procesar, le dan ejecutar. Esto es similar a lo que hemos visto. Que aquí me dio un error con el password del usuario. No sé si fue que lo puse mal. Entonces, por ejemplo, acá, si tienen problemas de conexión, cuando estamos utilizando, por ejemplo, el usuario del sistema, pueden cambiarlo en la parte del data source. Puede hacerlo rápidamente. Eso es un error simplemente acá donde dice impersonation information. Voy a usar esta, no sé si puse ahí el password malo, nada más para hacerlo rápido, no tardar mucho en esto. Vale, procesar de nuevo. Vale, ejecutar. Ahí básicamente está definiendo cada uno de los atributos, procesándolos, y ya terminó. Entonces, ¿cómo navegan ustedes o cómo ven el contenido de la dimensión? Acá donde dice browser, ustedes pueden hacer clic ahí y ustedes van a ver varias opciones. Por ejemplo, acá dice jerarquía sí, dice jerarquía, y van a estar todos los atributos que están disponibles en la dimensión. Entonces, por ejemplo, acá donde dice familia, ese es el atributo que está seleccionado, y esto que está acá a la izquierda donde dice all o dice current level, van a aparecer todos los miembros de ese atributo. Eso es el concepto de miembros que yo les mencioné. Básicamente, miembros son los valores que puede tener un atributo en una dimensión. Entonces son varias cosas, ¿verdad? Estamos en la dimensión de producto. La dimensión de producto tiene varios atributos: familia, producto nombre largo y producto código. Y cada uno de esos atributos tiene miembros, o sea, valores. En este caso, por ejemplo, familia tiene hipotecario y personal, pero por ejemplo, producto nombre va a tener auto, no garantía de terreno y vivienda, etc. ¿Okay? Y nombre largo va a tener, por ejemplo, personal no garantía, terreno, vehículos, vivienda hipotecaria. ¿Okay? Entonces, esos son los miembros de la dimensión. Son los miembros del atributo específico seleccionado de la dimensión del producto. Y así se ve una dimensión. ¿De acuerdo? Voy a hacer rápidamente una dimensión de fecha para tocar ciertos conceptos de jerarquías y relaciones. Voy a hacerlo rápidamente acá. Voy a crear una nueva dimensión siguiendo los mismos procedimientos, una tabla existente. Voy a escoger la dimensión de fecha
fecha SK es la llave. Voy a seleccionar varios atributos, como por ejemplo el mes nombre, el año mes, nombre. No voy a utilizar DIMFecha, voy a utilizar DIMMES, que fue la vista que acabamos de crear. Y voy a escoger mes, nombre. Voy a escoger año, mes como atributos. Y voy a ponerle acá la dimensión. Se va a llamar mes de datos. Mes de datos. Y voy a darle finalizar. ¿Ok? Y voy a darle procesar a esto. Para ver si hay algún error. Y listo. Cerrar. Voy a navegar esa dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí donde está año, van a aparecer todos los años. Año, mes. Van a aparecer el año y el mes. Por ejemplo, mes. Va a aparecer de 1 a 12. Okay. Y, por ejemplo, mes, ¿qué más? Mes nombre. Va a aparecer, digamos, los meses en texto, ¿no? En este caso en inglés, porque yo los puse así en la base de datos. Ok. Entonces ya tengo hechas dos dimensiones. Voy a empezar a tocar los conceptos de jerarquías y relaciones. Déjenme un segundito para cambiarme a la presentación y mostrarles esos conceptos de jerarquías y relaciones que quiero abarcar el día de hoy para terminar el concepto el tema de dimensiones. Las jerarquías y las relaciones son conceptos, digamos, que están muy relacionados, pero que tienen, digamos, sus diferencias desde el punto de vista técnico. Principalmente las relaciones. ¿Él tiene dudas de cómo creamos esas dimensiones? Recuerden que básicamente la creación es muy sencilla, dado que tenemos la bodega de datos con el modelo dimensional, ¿no? Donde tenemos tablas de hechos y dimensiones, entonces es equivalente. Es sencillo hacer la transcripción hacia el cubo, que también tiene dimensiones y hechos. Ok, entonces acá en la femina lo que tengo es el detalle de las jerarquías, y el ejemplo que está ahí abajo es una dimensión, pero una jerarquía típica de fechas o de tiempo. Realmente no es de tiempo, pero solamente se conoce así. Pero es una dimensión, en este caso, de fechas, donde tengo, por ejemplo, meses, ¿verdad? Los meses se agrupan en trimestres y los trimestres en años. ¿Ok? Ese tipo de cosas son muy útiles cuando, por ejemplo, uno está haciendo reportes, de tal manera que uno puede, digamos, mostrar la información de una forma más elegante. Y eso es posible hacerlo en la herramienta. Entonces, básicamente lo que uno define son, digamos, relaciones entre los atributos de una dimensión. ¿Ok? No entre los miembros de un atributo, sino más bien entre los atributos de una dimensión. Entonces recuerden, por ejemplo, que acá que año es un atributo de la dimensión de fecha, trimestre es otro atributo, o sea, otra columna, ¿verdad? Recuerden que atributos son columnas, y mes es otra columna. Entonces uno define una relación entre las columnas y forma la jerarquía. Ahorita lo vamos a hacer en la herramienta. Cuando uno está creando las relaciones, las jerarquías, que básicamente lo que van a permitir es facilitar la navegación en los datos. Eso es lo que permite las jerarquías, ¿verdad? Cuando uno está definiendo jerarquías
usualmente es recomendable definir una relación entre los elementos, porque las jerarquías únicamente, digamos, como que sirven para definir una relación entre los atributos desde el punto de vista visual de los datos, pero desde el punto de vista de cómo están almacenados los datos, las jerarquías no dicen mucho. Las relaciones sí, el concepto de relación sí. Las relaciones básicamente van a definir la relación física entre los atributos de una dimensión. Entonces, por ejemplo, aquí abajo está, digamos, varios atributos de la dimensión de fecha. Por ejemplo, el mes, el año mes, y bueno, la llave que es FK. Uno define una jerarquía donde, por ejemplo, los meses pertenecen a años, pero eso es básicamente más visual. Si uno quiere, digamos, aprovechar la funcionalidad de los cubos, uno tiene que definir una relación, y es lo que se muestra aquí en la derecha, que dice fecha, mes y nombre. ¿Cuál es la diferencia entre una jerarquía y una relación? Bueno, la diferencia es más técnica, como les decía. Los cubos, les mencionaba que la ventaja que tienen es que la información se puede hacer de forma más rápida. ¿Y por qué es esto? Porque los cubos almacenan la información ya calculada. Entonces, por ejemplo, si uno quiere ver, en este caso, de los créditos que estamos viendo, los saldos de la cartera por mes, ya el cubo uno puede tener estas métricas calculadas, digamos, cuál es el total o cuál es la cantidad de nuevos créditos que se originaron por mes. El cubo ya lo tiene, digamos, calculado. ¿Qué pasa si uno quiere verlo por año? Pues no es que el cubo tiene que ir, digamos, a la base de datos y extraer toda la información otra vez y calcularlo por año, sino que dado que uno tiene una relación de este orden, de mes a año, el cubo puede aprovechar lo que ya está calculado por mes y calcular el año, ¿verdad? Entonces imagínense que hay 100 millones de registros que se necesitaron para calcular los totales por mes. Ya el cubo tiene esa información precalculada por mes, esos totales, y ahora un usuario quiere verlo por año. Bueno, no es que el cubo tiene que ir de nuevo a procesar los 100 millones de registros necesarios para el mes, sino únicamente ahora va a procesar, por ejemplo, 12 registros, lo cual evidentemente pues es más eficiente, ¿verdad? Podría imaginarse que es más rápido hacerlo. Entonces esa parte, digamos, es la que esa funcionalidad es la que brindan las relaciones, y lo vamos a hacer en la herramienta. Eso quiero verlo en la herramienta de una vez. Eso quiero verlo en la herramienta. Eso también lo voy a ver de una vez en la herramienta. ¿Qué más? Listo. Ok, entonces voy a hacer esto todo en la herramienta. Lo que sigue, lo que está ahí en la presentación, voy a hacerlo. Ok. Un segundito para modificar esta dimensión de mes. Pero ¿dónde le podía agregar más atributos a esta dimensión? Pero voy a hacerlo rápidamente. Voy a agregar todos esos. Estoy haciendo una dimensión rápidamente porque quiero agregar el atributo de trimestres. Ok, entonces voy a utilizar esta dimensión de fecha para ejemplificar varias cosas de jerarquías y de relaciones. Voy a empezar con la dimensión de producto que tengo acá, y voy a hacer digamos, dos jerarquías. Voy a empezar con el producto SK, que básicamente es el código del producto, y voy a definir también el producto nombre
como un siguiente nivel y la familia como un primer nivel. Entonces, ¿cómo hice esto? Simplemente lo que hice fue arrastrar los atributos hacia este espacio. Estos nombres que aparecen acá son totalmente editables en la parte de properties o propiedades. Por ejemplo, si tengo seleccionado aquí la jerarquía, donde dice nombre, voy a ponerle un nombre que vamos aquí, productos, o producto corto. Estas cosas se pueden cambiar evidentemente. Y voy a crear otra jerarquía que se llama, de nuevo, producto SK, producto en largo. Ahora voy a ponerla acá en detalle y familia. Vean que son jerarquías similares, pero con atributos distintos. Producto ponerle en largo, nada más para hacer el ejemplo. Okay. Entonces tengo dos jerarquías. Vean que acá se muestra como un warning, esto que está en amarillo, y acá está digamos, el mensaje de warning. Si ustedes ponen el cursor sobre la jerarquía, y dice que no hay relaciones definidas sobre esta jerarquía. Y es el warning que indica la herramienta. Y básicamente acá lo que dice es que eso puede tener problemas de rendimiento, que es lo que yo le estaba diciendo con las relaciones. Entonces voy a procesarlo así sin hacer las relaciones primero, nada más para que vean en las jerarquías cómo funcionan. Entonces voy a ejecutar esto. Aquí nada más estoy procesando todas las dimensiones. Entonces una vez que ya están procesadas las dimensiones, voy a navegar esa jerarquía de producto. O más bien ambas jerarquías de producto. Entonces acá, donde dice browser, en la sección en este caso, en seleccionada la dimensión de producto, voy a ir a esa parte de ahí, y van a ver que ahora donde dice jerarquía, adicionalmente, vamos a ver, ya lo procesó, un segundito, voy a refrescar. Aquí están. Ya leí procesar de nuevo esto, perdón, refrescar y reconectar. Entonces vean que ya me aparece ya las jerarquías, y aparecen así como una pirámide. Eso lo indica que es una jerarquía, y también aparecen los atributos, que dice familia, producto y demás. Si hacen clic, por ejemplo, donde dice producto largo, va a aparecer ahora como un árbol jerárquico. Vean qué interesante. Entonces ya aparecen, por ejemplo, el primer nivel va a ser la familia, hipotecario, personal. El segundo va a ser el producto largo, bien hipotecario, terreno, etc. Y el último nivel, o sea, la hoja, van a ser los códigos de producto. Entonces, esto es lo que brinda las jerarquías. Entonces, uno puede navegarlo, digamos, más fácilmente. Para el usuario esto va a ser más elegante, ¿verdad? Pueden escoger también la jerarquía de producto corto. Y entonces, ya aquí aparecen los productos, pero con nombres cortos. Uno también, por ejemplo, quisiera restringir que los usuarios únicamente vean las jerarquías en vez de los atributos individuales que está mostrándose actualmente ahora, acá donde uno hace clic en donde dice jerarquías. Esto se puede cambiar fácilmente. Si regresamos a la estructura de la jerarquía y seleccionamos cualquier atributo, por ejemplo, qué sé yo, nombre largo o producto nombre, y en la ¿cómo se llama? En la sección de propiedades, uno puede definir si uno quiere que ese elemento aparezca o no. ¿Ok? Necesito para cambiarlo. ¿Dónde está? Acá, donde dice uno puede habilitarlo para las jerarquías, que sea visible o no. Entonces pongámoslo como false. Y vamos a procesarle de nuevo esto. Es que para eso siempre tienen que estar dándole procesar. Ese es el único detalle. Voy a refrescar a esto. Entonces vean que ya acá producto corto, estoy acá donde dice browser, desde la dimensión de producto, en el combo box de jerarquía ya no aparece producto corto.
Voy a esperar que se actualice ahí la pantalla. Nos está mostrando. Entonces vean que ya hay un producto, el producto corto no está como atributo visible para los usuarios. Evidentemente está disponible para las jerarquías, pero no es visible para los usuarios. Entonces uno puede restringir ese tipo de cosas. Entonces uno puede publicar las jerarquías únicamente y no los atributos. Ok, bueno. Hagamos las relaciones, que esta parte es importante. Vean que por default, esta es las relaciones que hay, ¿verdad? Básicamente todos los atributos están relacionados con la raíz o con la llave, y uno puede definir las relaciones de tal manera que uno puede aprovechar la agrupación que ya hace el cubo. Entonces, por ejemplo, el producto nombre pertenece a familia, igual que el producto largo. Entonces uno básicamente lo que hace es arrastrar el elemento inferior hacia el elemento superior. Entonces voy a arrastrarlo producto nombre, voy a arrastrarlo familia, y producto nombre largo también voy a arrastrarlo familia. Entonces vean que uno crea ahora esta relación. Esta relación va a permitir hacer un uso más eficiente del contenido del cubo. Esta parte es importante que la comprendan, porque tiene, digamos, impactos importantes desde el punto de vista de ¿cómo se llama?, del rendimiento del cubo, ¿verdad? Entonces es una de las buenas prácticas que uno debe hacer cuando está creando cubos, ¿verdad? Definir las relaciones y pues que tenga sentido, ¿ok? Entonces en este caso de nuevo ambos productos están relacionados con familia, ¿ok? Entonces si regresamos a la estructura, perdón, a la estructura como está, donde están las jerarquías, ya no van a tener los warnings acá de las dimensiones, y le van a procesar, no tiene ningún impacto visual, digamos, sino más de rendimiento. Ok, voy a hacer jerarquías sobre la dimensión de fecha, ya para terminar, para que vean un detallito. Uno puede crear también aquí dimensiones, y pues obviamente en la dimensión de fecha es una de las que tienen, o es más fácil ver las jerarquías. Por ejemplo, podemos definir una jerarquía aquí rápidamente, como por ejemplo que los meses pertenecen a trimestres y los trimestres pertenecen a años. ¿Okay? Y voy a ponerle acá un nombre a esa jerarquía y voy a ponerle acá fecha. Voy a hacer una jerarquía nada más, esta jerarquía, aquí fecha datos. Ok, entonces ya le puse un nombre. Voy a procesarla para que vean lo que pasa. Voy a procesar a esto. Esto debería arrojar un error. Perdón, aún el error no debería revelarse. Acá simplemente definir la jerarquía. ¿Ok? Entonces definir la jerarquía va a ser útil desde el punto de vista de los usuarios, pero siempre hay que definir las relaciones. ¿Ok? Entonces cuando defino las relaciones, voy a definir las relaciones de una vez. En este caso de mes con trimestre y trimestre con año. ¿Ok? Entonces esta parte acá, cuando le demos procesar, acá se va a presentar un error y pues que tiene sentido. Entonces voy a darle procesar a esto y acá, nomás para que se refresque ahí, van a ver que hay un error, y el error que dice es que hay un atributo duplicado, básicamente. ¿Para qué significa esto? Bueno, voy a cerrar estos mensajitos. Entonces, ¿qué está pasando acá? Recuerden que la idea es que uno pueda, digamos, por ejemplo, agrupar todos los datos por mes. Ya están precalculados, de tal manera que si uno quiere ver los datos por año, uno hace uso de esas agrupaciones ya precalculadas y es más eficiente. Pero ¿qué pasa con esta dimensión particular de fecha? Imagínense que ustedes tienen datos de múltiples años, ¿verdad? Digamos que tienen datos de los años desde el 2010 hasta el 2015.
de tal manera que tienen datos para enero de varios años, ¿no? Si ustedes precalculan esto por mes, el cubo haría, digamos, precálculos por únicamente un enero, o sea, por el mes de enero como tal, indistintamente del año. En el momento que ustedes definen estas cosas así, ¿verdad? Se están definiendo una relación entre meses y años, de tal manera que la aplicación obviamente no va a saber cómo obtener los datos, qué sé yo, por ejemplo, del 2015, dado que este mes tiene todos los eneros de todos los años. ¿Ok? No sé si se me explico. De tal manera que uno tiene que definir, digamos, una forma única de describir cada uno de sus meses, para que únicamente, pues, sean para el año al cual corresponden. ¿Ok? Entonces voy a hacer acá como un dibujo rápidamente en la presentación. Voy a escribir acá nada más para que quede un poquito más claro. Ok, entonces vamos a ver una filmina que esté un poco más vacía. Ok, voy a hacerlo en esto tal vez. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá enero de 2010. Ahorita les va a aparecer lo que estoy tratando de explicar. Voy a aquí escribirlo mientras. Esta letra es terrible, pero bueno, es lo que puedo hacer con este lápiz. Ok, entonces imagínense que ustedes tienen datos para enero 2010, para enero 2012, 2013, 2014, me dediqué el 2011, pero no importa. Si ustedes definen acá un atributo únicamente que sea mes, ¿verdad? Él va a calcular, digamos, o hacer las sumas o los conteos para todo enero, ¿verdad? Y lo mismo va a hacer para febrero, ¿verdad? Si está por mes, y para marzo, etcétera. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero ver los totales para el 2012? ¿Sí? Entonces, si yo tengo únicamente los datos calculados por mes, ¿verdad? Enero, febrero, marzo, etcétera, pues obviamente no hay forma de obtener los datos para únicamente el 2012. De tal manera que yo tengo que definir cada uno de estos meses de forma única por año, ¿okay? Para después poder agrupar los eneros y los marzos y los febreros, pero únicamente que pertenecen al 2012. ¿Okay? Entonces, ¿cómo se hace eso en la herramienta? Pues realmente es sencillo. Tú puedes regresar a la herramienta y voy a ir a la estructura de la dimensión. ¿Ok? Y lo que voy a definir es que los meses, por ejemplo, puedes hacer clic ahí en propiedades. Los meses, espera que se refresque eso, van a estar identificados no únicamente por el mes de los datos, sino por el mes y el año de los datos. Entonces voy a esperar que se refresque eso. Entonces, de nuevo, en la parte de propiedades, voy a seleccionar primero un atributo de la dimensión, en este caso mes. ¿Ok? Y en la parte de propiedades, acá donde dice key columns, ¿ok? En la parte de propiedades donde dice key columns, voy a hacer lo siguiente. Voy a definir como que la forma de identificar a un mes no es únicamente con la columna de mes, sino es, por ejemplo, con la columna de año también. ¿Okay? Y el año va de primero. ¿Okay? Entonces va a ser año y mes. ¿Okay? Esa es la forma que vamos a identificar a los meses. ¿Ok? Entonces, cuando uno hace eso, cuando uno cambia la llave de una columna, hay que también cambiar por ejemplo, el nombre de la columna, y vamos a especificar que va a ser el mes únicamente. Este que dice name column es lo que vamos a aparecer, los miembros que uno quiere que aparezcan, digamos, en el resultado de la dimensión. Ahorita lo vamos a ver cuando le demos un browser a la dimensión. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo con trimestre, porque el trimestre va a tener ese mismo problema. Voy a poner que los trimestres pertenecen a un año. ¿Okay? Y en el nombre voy a ponerle
también únicamente el trimestre. Okay, entonces ahora sí voy a procesar esto para que vean que debería funcionar, a menos de que se me haya olvidado algo. Pero vale procesar a esto. Voy a ejecutar. Y ahora ya apareció bien. ¿Ok? Ya terminó. Entonces recuerden acá simplemente seleccioné mes. Por ejemplo, para el caso de meses. No. Sí, perdón. Sí, tengo congelada la pantalla hace buen rato, no sé si a todos les esté pasando lo mismo. Ok, entonces voy a esperar un segundito para replicar, para volver a hacer esa parte de la definición de las llaves y meses. Gracias. Espera que se refresque ahí la pantalla entonces. Ok, entonces tengo seleccionado mes. Entonces de nuevo fui a propiedades. Ok. Y entonces, bueno, voy a navegar acá por propiedades hasta el final, donde dice Key Columns. Ok, en Key Columns voy a hacer aquí donde están los tres puntitos y eso me va a abrir una ventana. Entonces acá lo que hice, antes únicamente estaba así el mes, y lo que hice fue agregar el año como elemento que me va a identificar de forma única a ese atributo de mes. ¿Okay? Entonces estoy agregando tanto el año como el mes. Espero que se refresque eso ahí. Entonces, ¿para qué es esto de nuevo? Es únicamente para que cada mes, la forma de identificar de forma única a un mes es junto con su año, lo cual pues tiene sentido, ¿no? Entonces, para todos los eneros del 2005, febrero de 2005, etcétera, de tal manera que eso me va a permitir, digamos, hacer las agrupaciones luego por año, ¿okay? Y con esas flechitas que están acá, puedo poner cuál va de primero. ¿Okay? Entonces, en este caso, puse el año primero. ¿Okay? Eso fue lo que hice. Hice lo mismo para trimestre. Y les mencionaba que cuando uno hace este cambio del key column, hay que también cambiar esta que dice name column, que aparece aquí abajo. Entonces hay que hacer lo mismo, hacer clic, y hay que seleccionar lo que uno quiere que aparezca como valor, digámoslo así, para esa dimensión. En este caso escogí el mismo mes, ¿okay? Que aparezca el mes. Entonces ya le di procesar, y ahora lo que voy a hacer, hice lo mismo para trimestre, ¿verdad? Y lo que quiero mostrar ahora es el contenido de esta dimensión de fecha. Entonces voy a hacer clic acá donde dice browser. Ok, y cuando hagan clic en browser ahí, pues aquí van a poder navegar sobre las jerarquías y los atributos de esa dimensión. Entonces se les va a mostrar ahí. De nuevo van a aparecer todos los atributos de esa dimensión junto con la jerarquía que hicimos ahora, que le pusimos fecha datos. Pues esperen que se muestre ahí. Ok, entonces vean que ahí aparece fecha datos, ¿verdad? Y si expandemos acá el detalle, van a aparecer los años, ¿verdad? Van a aparecer los trimestres, y en cada trimestre va a aparecer el mes. En este caso el mes como número, porque ese fue el que puse. También uno lo puede cambiar para que sea el mes como nombre. Voy a hacer ese cambio rápidamente ya para terminar la clase. Déjenme un segundito nada más para que vean ahí. Voy a cambiar eso en donde dice mes, o la jerarquía que está utilizando mes. Voy a cambiar para que aparezca el nombre en vez del... Perdón, sí, la descripción del mes en vez del número. Ok, entonces voy a ponerle acá mes nombre en vez de mes. Voy a procesar. Estoy procesando la dimensión. Y listo. Voy a de nuevo hacerle un browse del cubo.
y vean que ya ahora aparece ya el mes como nombre, ¿de acuerdo? Entonces ya con esto definimos la jerarquía, ¿ok? Entonces obviamente es más fácil navegarla. En este caso pues yo puse año, trimestre y mes, pero obviamente eso se puede cambiar, ¿no? Y de nuevo aquí están todos los atributos, se pueden ocultar como los vimos, ¿verdad? Para mostrar únicamente las jerarquías o bien mostrarlos. Y uno puede crear múltiples jerarquías, por ejemplo año, mes, en números, o año, mes con nombres, o año, trimestre, mes, etcétera, ¿no? Lo que uno quisiera hacer, ¿de acuerdo? Entonces ya con eso vimos varios conceptos hoy, de dimensiones y jerarquías y relaciones de la dimensión. Nada más para terminar voy a hacer un cubo rápidamente. Nada más para que vean cómo se hace un cubo y poder como que cerrar amarrar el concepto de dimensiones para que vean cómo se ve, pero esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Aquí estoy haciendo clic derecho sobre un nuevo cubo. Se les va a abrir un asistente, espera que se refresque ahí la pantalla. Ok, entonces voy a crear ese cubillo ahí. Voy a escoger la emisión de fecha de producto, que fue lo que utilicé. Ok, y perdón. Aquí estoy definiendo las meses. Bueno, si no importa, vamos a hacerlo rápido. Pues para mostrarles cómo se ve un cubo. Ok, entonces hice un cubo, seleccioné la tabla de hechos como la fuente de los datos y donde sean dimensiones únicamente seleccioné las dimensiones que acabamos de crear, que eran producto y fecha de datos, y le di OK y voy a darle procesar ese cubo. Ahorita se les refresca ahí, voy a darle procesar ese cubo. Ahí está procesando, voy a esperar que se muestre el detalle en la pantalla. Ok, ya procesé el cubo. Voy a hacerle un browse a ese cubo. Esto lo vamos a ver en detalle la próxima semana. Y en este caso, este editor, esto es la forma en que uno puede ver los cubos. Nada más hacerlo rápidamente, voy a mostrar la jerarquía de producto corto. Voy a restarlo acá, en este panel de la derecha, para mostrar todos los productos. Y voy a mostrar, por ejemplo, el saldo de la cartera por producto. Voy a restarlo acá. Y ya están el detalle de saldos, ¿ok? Y también voy a restar, por ejemplo, la fecha de los datos, que era, por ejemplo, el mes, como otra columna acá. Entonces, por ejemplo, acá están los datos de la cartera por producto, por familia, por producto y por mes de los datos y el saldo total. Entonces, este cubo ya tiene esa información precalculada, de tal manera que de nuevo imagínense que estos sean millones de registros. Ya hicimos el cubo, y si uno quiere los totales del saldo de la cartera por mes y por producto, accediendo a este cubo va a ser sumamente fácil. Esta interfaz únicamente es de esta herramienta como tal de desarrollo, pero ya los cubos uno los puede, digamos, leer desde Excel, o bien los puede acceder directamente desde código, ¿no? Pero únicamente quería mostrarles cómo se ven ya el detalle de los cubos. Así sería como se ve un cubo LAP, ¿de acuerdo? Entonces, si alguien tiene consultas con lo que vimos hoy de dimensiones y jerarquías y relaciones, esta parte es importante que la manejen y que entiendan qué es lo que estamos y por qué lo estamos creando, ¿verdad? La idea al final de cuentas es esto, crear un cubo, pero para crear los cubos tenemos que crear las dimensiones. Y para crear las dimensiones tenemos que definir bien los atributos o las características de esas dimensiones, como son las jerarquías y las relaciones. ¿Ok?
¿Ok? La próxima semana ya vamos a entrar en detalle de los hechos o las métricas del cubo, que es esto que está acá, y pues cómo crear el cubo, que hoy lo hice súper rápido, y crear ciertas cositas interesantes como son los KPIs. ¿Ok? Y la última clase ya va a ser un poquito más de explotar lo que hicimos en la base de datos y en el cubo para hacer reportes a partir de esa información, para que ya un poquito cerrar el tema y amarrarlo. ¿Ok? No sé si alguien tiene alguna consulta o duda o comentario con esos temas. Básicamente la tarea es hacer ciertas dimensiones y que practiquen la creación de las jerarquías y las relaciones. Básicamente sería esa parte. Si no hay consultas o comentarios, pues eso sería todo por hoy. Como siempre, pues ahí va a estar el aula virtual disponible para que pongan sus inquietudes ahí cuando pueda, tan pronto como sea posible, pues yo les voy a estar respondiendo. Igual los compañeros pueden estar colaborando con los demás para estar, digamos, solventando las inquietudes en caso que puedan ayudarse entre sí, ¿no? Pues eso sería todo por hoy. De nuevo, muchas gracias a todos por la participación, nos acompañaron bastantes. Por ahí veo a Andrés, Daniel, Freddy, Griselda, Luis, Marlene, Mercedes, que aún nos acompañan. Muchas gracias a todos y pues que la pasen muy bien y nos estaremos viendo entonces la próxima semana. Que descansen, que pasen buenas noches, chao.